¿Quién dijo frío? ¿Quién? Nadie. ¿Sabe que no pasé la mejor de las noches? No dormía bien y entonces ya me levanto con dolor de cabeza y un poco trasnochado. Entonces se le nota a uno en la cara extra. Entonces cuando a uno le pasa eso, es prohibido bañarse con agua caliente porque se hincha más, ¿verdad? Entonces tocaba agua fría de Coronado, que no es lo mismo que la mayoría o de mucha gente. Agua fría de Coronado, y esos son alaridos. Son gritos ahí de júbilo en el baño, ¿verdad? Y Giselle me dice: ¿qué te pasa? Me estoy bañando con agua fría. ¿Sabe que la iglesia muy a menudo debe ser eso? Hay ocasiones que es agua caliente, rica, pero hay ocasiones en que es un 220 que busca despertarnos. Y la serie en la cual nosotros estamos viene por esa línea. Cuando hablamos del Espíritu Santo en principio de año, David nos recordó que el cristianismo verdadero genera resistencia y la gente tiende a rechazar a un cristiano que camina por el sendero de a de veras. Y hoy, cuando hablemos de la iglesia y de su ADN, del descriptivo que hace el capítulo 2 del libro de los Hechos de la iglesia, y realmente se describe y se desarrolla a lo largo de sus 28 capítulos, vamos a ver a la iglesia en la esencia. Vamos a tratar de ver a la iglesia, esa iglesia que impactó la sociedad, a un imperio como el Imperio Romano. Vamos a ver a la iglesia que realmente atacaba a familias para transformarla a partir de los individuos que se encontraban con Jesucristo. Vamos a ver 6 características de esa iglesia. Cada persona podrá decir: bueno, para mí la iglesia es tal o cual cosa. Esencialmente debemos decir que es la congregación local de cristianos. Debemos decir que la iglesia no es una institución. Nadie puede asumir que yo tengo el monopolio de la iglesia, si lo hace la iglesia católica o la iglesia evangélica o el adventista, o alguna persona que diga: bueno, yo soy bautista y esta es la verdadera iglesia. No es una institución. Es un organismo sobrenatural, formado y conformado por los redimidos de todo tiempo y lugar. Es la familia espiritual de Dios. Es el pueblo del pacto, sostenido por el Espíritu Santo y por la palabra. Es tan versátil que en un lugar como donde ya en nuestra última reunión alcanzaremos presencialmente 1000 personas y virtualmente algunos miles más. Pero es tan versátil que Jesús dijo: donde 2 se reúnan, 2 en mi nombre, ahí estoy yo, ahí. Y no necesita de una estructura en particular. Es maravilloso saber que cambia vidas a partir de la naturaleza de su ejercicio, como lo vamos a ver. Impacta familias y sacude naciones. Pero cuando la humanidad, y esta es mi apreciación, se prepara para la noche de las noches, para momentos duros, difíciles, la iglesia tiene que ser lo que tiene que ser, lo que Jesús dijo que la iglesia debía ser. Así que vamos a ampararnos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque allí nace la iglesia. Allí es donde la iglesia emerge. Antes había pueblo de Dios como el pueblo israelita. Ahí hay pueblo de Dios, con hombres y mujeres de Dios. Los paganos que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélitos y venían a la fe del Dios verdadero. Pero la iglesia como tal nace en Hechos capítulo 2. Así que vamos a ver 6 aspectos rápidamente. Algunos de ellos, como el primero, ya lo vimos el primer fin de semana, y el último lo va a trabajar Coco en mayor detalle. Coco es nuestro misionero en Uruguay. Vienen para el Congreso de Líderes de las Vidas Abundantes.
Va a estar aquí predicando. Así que él va a hablar de visión y de misión. Así que nos encomendamos a nuestro Señor y le pedimos que nos guíe. Señor, primero que nada bendecimos este momento. Cualquier lugar en el mundo donde haya hombres y mujeres reunidos en tu nombre, Señor, sabemos que cumplirás tu promesa de que estarás ahí, porque te necesitamos. Te pido, Señor, que esta mañana nos ayudes a calibrar nuestra mente para recordar de qué se trata, porque nuestra religiosidad tiende a distorsionar tus regalos. Así que te pido, despiértanos con agua fría y ayúdanos también a refrescar nuestra mente y corazón. Gracias, Señor, por este espacio, y pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra nos despierte. Que así sea por Jesucristo. Amén. Bien, en primer lugar, lo primero que destaca, no solo en Hechos capítulo 2, sino a lo largo de todo el libro de los Hechos, es que la iglesia es sostenida, es guiada, es dirigida, advertida, haga, no haga, vaya, no vaya, levántese, salga, es por el Espíritu Santo. Entonces, la primera característica de la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, es que anhelaba la plenitud del Espíritu. Como ya hablamos de eso, solo voy a tomar una arista diferente de Hechos capítulo 2 y tratar de compartirla en relevancia y pertinencia al mensaje de este fin de semana. Pedro le dice a la gente qué es lo que está ocurriendo cuando el Espíritu Santo vino. Primero Jesús les había dicho: no se muevan, no hagan nada, y ellos permanecieron durante 40 días queditos allí esperando que la promesa que Jesús dio se diera, que era la venida del Espíritu Santo. Y Pedro lo explica, dice 2:17: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Aquí es una promesa extraordinaria. Quienes están oyendo se sacuden, porque el Espíritu Santo en el antiguo pacto era solo para algunas personas en algunas circunstancias. Y dice: ahora va a ser para todos, va a ser parejo. Antes era para un grupo selecto, una élite religiosa, pero ya no más. Sobre todo el género humano. Dice: los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Ahora se rompe la barrera del género. Antes, en el antiguo pacto, era solo hombres, solo los hombres. El culto judío permitía que solo los hombres pudieran entrar a los lugares de adoración especiales. Las mujeres tenían que quedarse en un atrio especial para ellas, no podían pasar de allí. Pero ahora en el nuevo pacto se rompe aquello. Y por el Espíritu de Dios que viene sobre hombres y sobre mujeres, se considera siervos y siervas de Dios que van a venir al servicio de Dios. Es extraordinario. Y luego dice, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Es absolutamente maravilloso. ¿Por qué? Porque los jóvenes están hipnotizados con su celular todo el tiempo. Ellos no están visionando nada. Están como locos viendo a ver cuántos likes les pusieron. Pero cuando venga el Espíritu Santo, a los jóvenes van a sufrir una transformación extraordinaria. Y van a pasar cosas como lo que ustedes vieron acá. Que aquí estaba Camila, una jovencita cantando. En el centro está Monse cantando, también eléctrica, no hemos encontrado dónde se apaga. Ahí. Aquí está Fío cantando, ahí está Diego en el piano, jóvenes. Allá está Andrés tocando la batería. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios encenderá la juventud de una manera extraordinaria. Y eso es mucho decir en tiempos como este. Es impresionante lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer. Pero no solo eso, sino que dice que los ancianos soñarán sueños. ¿Qué es lo que espera un anciano? Jubilarse, conseguirse una buena mecedora
y empezar a mecerse por los siglos de los siglos, que por cierto eso es como empezar a morir. Empezar a morir. Vea qué interesante. Vea esta pareja, se la voy a presentar. Esta pareja han sido pastores. Esta pareja, eso, gracias. Han sido pastores, fueron pastores por décadas en una iglesia que se llama Faro del Evangelio, ahí en el cruce Nova Centro. Una iglesia de muchos años. Fieles pastores por décadas, más de 3 décadas sirviendo a Dios allí. Llegó el momento de la jubilación de David y Carmen. El momento de la jubilación, ya los despidieron, besos, abrazos, y ellos en principio pensaron, los papás de Silvia Zúñiga, pensaron que se iban a venir acá, se iban a sentar en la última fila, a cantar, a adorar y bye, chao. Pero no fue así, sino que vinieron acá y rápidamente el Espíritu Santo empieza a llevarlos al servicio y al trabajo. Hoy son los pastores de Plenitud de Vida, que es el ministerio que trabaja con tercera edad en Vida Abundante, que por cierto me han mandado varias invitaciones para que yo pueda empezar a asistir. Usted que se está riendo, ya le llega la invitación también un día de estos. Un día de estos le llega. Haciendo un trabajo extraordinario y apasionante. Y en una Costa Rica que cada día se avejenta más, un fenómeno mundial, un ministerio necesario, importantísimo. David y Carmen, gracias por soñar sueños cuando todo el mundo pensaba que solo se iban a conseguir una hamaca. Ahí están, se ponen de pie y nosotros los aplaudimos como lo que merecen, ¿sí? Gracias, que Dios los bendiga muchísimo. Muy bien. En segundo lugar, ¿qué caracteriza a una iglesia? A una iglesia que realmente sacude a la sociedad, que la baña con agua fría, que la pone a gritar en el momento en que es necesario. Cuando quisiera una ducha de agua caliente, ¡pum!, es capaz de sacudir sus entrañas. La segunda característica que vemos en Hechos capítulo 2 es que esa iglesia es monotemática en cuanto al señalamiento de una persona. No señala a Pedro, no señala a Juan, no señala a María, no señala a San Isidro, no señala a nadie más que a Jesucristo el Señor. Es la proclamación permanente de Jesús el Mesías, porque es la única respuesta que existe para las personas. Dice 2:36, aquí está Pedro, está predicando su primer mensaje. El irreconocible Pedro, que antes juraba por su madre que no conocía a Jesús, pero ahora lleno del Espíritu Santo predica y no hay forma de callarlo. Y lo que dice es lo siguiente, 2:36, por tanto, sépalo bien todo Israel. Esa frase implica descobíjense, entiendan lo que esto significa. No le quite el dedo a ese renglón. Sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho 2 cosas. Solo allí funciona, siendo Señor y siendo Mesías. Ahora que veía al irreverente de Juan Carlos con una camiseta de Argentina aquí arriba, hay gente, sé que no es su caso, vive para Jesucristo, pero hay gente que tiene diferentes Mesías. Políticos, ahí andan buscándolos, deportivos, artísticos, buscando en alguien la respuesta a toda su problemática. Pedro levantó la mano y dijo, solo hay uno, solo hay un Mesías. La iglesia que deja de señalar al Salvador, como dice el verso 21, es que solo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No invocamos otro nombre, ni el de una iglesia, ni una denominación, de algún líder, algún título, que el profeta, que el apóstol, que el pastor, que el maestro. No, solo una persona. Es que el único que puede hacer algo por usted en su miseria y por mí es Cristo, el Señor y Mesías. Él es el único que puede hacer algo por nosotros. Señalamos al Salvador. Tiene que ser una experiencia personal. Dice el verso 32, Pedro,
A este Jesús Dios lo resucitó. Atención, y de ello todos nosotros somos testigos. Es una experiencia personal. No puede ser la de tu papá o tu mamá o la de tu esposo. Me alegro que haya aceptado la invitación a vernos o a escucharnos. Alguien que nunca ha tenido esa experiencia, pero tiene que ser tan íntima y tan personal que si todo el mundo se va, yo me quedo, porque es mi propia vivencia. No estoy por la inercia de corriente de nadie más. Entonces, cuando una iglesia es presentada como Jesús el Mesías, ahí se le da esperanza al que no tiene esperanza, gracia y perdón para quien está lleno de vergüenza, en libertad a la persona atrapada en hábitos, vicios destructivos. Es decirle al débil que puede llegar a ser fuerte, pero solo por Jesucristo. Es que se le dice a la persona cansada que ya dice, ya no más, ya no quiero ni puedo vivir más. Se le ofrece a esa persona descanso en Jesucristo, que Dios puede consolar lo inconsolable en su vida. ¿Qué pasa cuando se distorsiona el mensaje? Cuando se deja de señalar a Jesús y se vuelve en un mundo evangélico, por ejemplo, la megaestrella de un pastor o de un evangelista o de un apóstol o de un profeta, y empieza todo a girar alrededor de una personalidad humana que puede solamente tener una limitada influencia sobre la gente, pero el único que puede cambiar vidas, transformar familias y sacudir sociedades es Jesucristo. Solo Él puede, nadie más. ¿Qué pasa cuando esto deja de ser? Le pongo 3 ejemplos de Europa. Ocurre en Canadá, en algunas partes de Estados Unidos, aún ocurre muy rara vez en América Latina. Le pongo 3 ejemplos en imágenes. La primera, la imagen de arriba a la derecha, sé que no son fáciles de ver, pero son solo una ilustración rápida. Es una iglesia que fue abandonada, ya nadie asiste ahí, nadie, perdió su razón de ser. El templo dejó de tener su razón de ser, quedó vacío. Entonces fue comprado por el municipio, eso es en Holanda, y terminó siendo para el barrio el centro de patinetas para los muchachos. El municipio puso rampas para que los jóvenes lleguen a patinar y a tirarse por sus patinetas allí. Es sumamente triste pensar que un templo haya terminado en eso. El de la izquierda, eso ocurrió en Inglaterra. Es solo uno de los ejemplos. Se cierran templos por centenas. Ocurrió en Inglaterra. Y ahí lo que se puso fue una escuela para artes circenses, para que la gente aprendiera a hacer maromas como se hacen en el circo. Qué cosa impresionante. Y el de abajo me impresiona muchísimo. Eso es Edimburgo. En Edimburgo lo que ocurrió fue lo siguiente: dejó de asistir la gente al templo, se cerró, la denominación vende el lugar, y a quien se lo vendió fue a gente que tiene bares con temáticas. En Edimburgo el bar de abajo tiene la temática de Frankenstein. Qué cosa increíble. ¿Cómo puede pasar eso? Ocurre cuando nosotros agarramos lo que Dios nos dio y lo convertimos en una triste religión, en una triste tradición que perdió vida. Y eso ocurre cuando abandonamos el mensaje de Jesucristo como Señor y como Mesías, y predicamos de cualquier otra persona, o proponemos a cualquier otra persona, de ayer o de hoy. En tercer lugar, la tercera característica, el tercer reflejo que veo en Hechos capítulo 2 de la iglesia que tenemos que ser, que tenemos que volver a la palabra para recalibrarnos constantemente. Y ahora a la luz o al tenor de un aniversario tan importante como el aniversario 30 de Vida Abundante, ahora a mitad de año, que vamos a celebrar tratando de recordar la gracia de Dios, el favor de Dios, de todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. La iglesia que sacude sociedades, que cambia familias, que es capaz de cambiar vidas, lo hace en el nombre de Jesucristo, pero por el crecimiento también y el conocimiento de la palabra de Dios.
No se predica de otra cosa. Podemos tomar ejemplos, pero agarramos la palabra de Dios y la traemos al pragmatismo. Dice el verso 42 en la primera parte: se mantenían. Es la descripción que hace el médico Lucas, que es el escritor que utiliza el Espíritu Santo para el libro de los Hechos, un científico, un hombre ordenado, capaz, y él viene y narra en 28 capítulos el nacimiento de la iglesia. Y dice: se mantenían firmes, no los movía nada, no les importaba lo que decían las noticias, la presión de Herodes, de Pilato, de Roma, la tendencia se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, que hoy la tenemos condensada en el Nuevo Testamento, que ese Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Pero hay tres cosas que hacían con la Biblia que deben ser entendidas como propósito de lectura nuestro a la hora de asimilar la palabra de Dios. Uno, interpretaban los acontecimientos por la palabra. Se lo pruebo. Viene el Espíritu Santo, hay toda clase de manifestaciones. La gente de afuera dice: estos están borrachos, esta gente perdió la cordura, están locos, ¿qué le pasa a esta gente? Y Pedro interpreta para ellos lo que está pasando con la Biblia. Lo acabamos de leer en el libro de Joel, un profeta menor. Él trae las palabras del profeta Joel y les dice: no, ningún borracho, esto, lo que está pasando es esto, esto y esto. Porque Joel, profeta menor, el tamaño de su libro, lo profetizó. No solo interpretaban los acontecimientos por la palabra, tomaban decisiones tomando como base la palabra. Llegaban a una coyuntura y aquí ¿qué hacemos? Y la decisión era sobre la base de lo que la Biblia dice. Para esto, por supuesto, se necesita conocerla. Se necesita que empecemos a leerla, a meditarla, a memorizarla, a apuntarnos en cuanta cosa se nos presente para poder crecer en ella. Tomaban decisiones tomando como base la palabra. Se lo pruebo. Capítulo 1. Dice Pedro: gente, tenemos que ser 12 y quedamos 11. Ya saben lo que les pasó a Judas. Y lo que la Biblia dice es que otro tome su lugar. Así que es interesante. Ponen candidatos y luego echan suertes. Hay que hacer notar que en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo. Nunca más la palabra suerte se menciona en el Nuevo Testamento. Nunca más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos quien nos dirija, quien nos diga, quien nos lleve, quien nos lance. Es absolutamente extraordinario. Ellos generaban criterio también por la palabra de Dios. Interpretaban acontecimientos, tomaban decisiones y generaban criterio. ¿Qué produce criterio en usted o en mí? ¿La opinión de quién? ¿La opinión de quién? ¿Cuál tendencia cultural? ¿Qué es lo que produce criterio en nuestra vida? Tenemos que tener muchísimo cuidado, que en cada coyuntura de la vida nosotros tenemos que aprender a buscar la opinión de Dios acerca de eso, porque todo pasa, toda moda, toda tendencia pasa, pero las palabras de Dios nunca pasan. Sentenciado está en el libro de Oseas que el pueblo de Dios se expone a destrucción cuando padece de ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Y Pablo, a una iglesia carnal como la iglesia de Corinto, se pasaba diciéndoles cuál es el remedio. No quiero que ignoren. Es la frase más repetida de Pablo a los corintios. No quiero que ignoren. Y va de nuevo: no quiero que ignoren. Entonces, que nuestro amén no sea producto nunca de la emoción o de la manipulación, sino de la convicción que surge de corazones agradecidos con Dios por su gran misericordia. El conocimiento nunca aleja a nadie de la verdadera espiritualidad. Por el contrario, la fomenta, la afirma. Nunca debo olvidar, estas fueron palabras de Jesús citando el Antiguo Testamento: no
solo de pan vive el ser humano. Usted y yo vivimos por las palabras que salieron de la boca de Dios. Cada uno de nosotros sabrá si padece de anemia o está raquítico en su espiritualidad a partir del agua de Dios y del pan de Dios que está en su palabra. Así que hoy por hoy necesitamos personas que sean descritas como en el primer salmo. Dice el Salmo primero que dichosas las personas que en vez de estar perdiendo el tiempo en la tontería, porque podría ser que alguien aquí sepa mejor que nadie y haya oído la canción que Shakira le dedicó a Piqué no sé cuántas veces. Uy, porque quiero saber qué fue lo que le dijo a ese infeliz. Pero lo que dice el Salmo primero es que en vez de estar en tonterías, medita en las palabras de Dios día y noche. Dice, ese será como un árbol plantado junto a un río, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no se caen. Sus raíces son profundas, no se mueve así nomás. Hoy el cristianismo necesita de esto. Hace algunos años, varios pastores de América Latina fueron becados para recibir una pasantía en la iglesia más numerosa del mundo, gigantesca. Más de 300,000 personas asisten a esa iglesia. Es la iglesia en Corea del Sur del pastor Paul Yong-gi Cho. Ya él falleció. Y entonces uno de los pastores becados fui yo. Me llegó una carta, una invitación, todo pago. Y una de las cosas que me llamó la atención es que íbamos a tener una reunión con el pastor Cho y poder tener un diálogo. Él iba a tener unas palabras para nosotros y luego íbamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Yo esperaba esa sesión con ansiedad. Habíamos leído sus libros, sabíamos de todo lo que hacía con grupos pequeños, particularmente extraordinario. Así que llegó el día de la cita con él y bueno, lindísimo. Llegamos a una oficina amplia y ahí llegamos y sale su asistente. Miren, disculpen, fíjense que no va a poder venir el pastor Cho porque ya dio alguna razón. Eso fue hace muchos años. Entonces un poco de desazón en el grupo de pastores latinos, pero el muchacho que sale, el asistente, nos dice, vea, pero él dejó un regalo para ustedes. Él ha escrito libros, folletos, y todo está ahí. Son unos libros que tenemos para regalarles a ustedes. Ese muchacho no había terminado de decir, cójanlos. ¿Y usted qué cree que hizo la marabunda evangélica latina? Eso fue una cosa, pero mire, cuando se rompe la piñata es cualquier cosa de lo que pasó ahí. O sea, eso fue así, pero se tiraron encima a todos. Yo soy rápido, siempre fui rápido, pero me ganaron todos los pastorcitos. Quedé pelado, no agarré nada. Mire, eso fue como tirar un pollo en una pila de pirañas. Eso era una cosa así, un burbujero, ¿verdad? Yo nunca había visto, porque era una mesa amplia y todos se tiraron encima. Yo nunca había visto tantas suelas de pastores y tantos traseros de pastores, porque eso era una cosa así, nada más que una cosa, y el que se meta se lo llevaban. Codazos, patadas, pescozones, como decían antes. Y claro, seguro como consuelo, porque no agarré nada, me quedé pensando después, quizá con algún nivel de razón, qué interesante como somos nosotros. Direccionamos lo que creemos que es la respuesta para algo que urgimos o que queremos en un libro particular o en la escuela de alguien. Y por supuesto que habrá muchos beneficios, muchas cosas positivas en alguien que en el nombre de Jesús está haciendo algo y lo quiere legar. Claro que sí. Pero lo que yo debo entender es que las respuestas de Dios para mi vida están en su palabra. Y que eso es lo que utiliza el Espíritu Santo para guiar mi vida. Es la materia prima para guiarnos a cada uno de nosotros. Voy al siguiente concepto. La iglesia del primer siglo no era una iglesia indiferente los unos a los otros. La forma en que se describe
la interacción entre ellos es realmente dramática. Es que realmente debería sonrojarnos. Dice verso 46: no dejaban de reunirse en el templo. No había una cosa como esta. Ellos, por su trasfondo judío, la gran mayoría de los primeros cristianos eran de cultura judía, de religión judía. Así que ellos iban al templo y ellos entendían ahora que toda esa liturgia judía correspondía básicamente a Cristo, y ellos en la sinagoga también levantaban la mano. Mire, eso es Cristo, ya se cumplió en Jesucristo. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Había una interacción entre ellos impresionante. La pregunta es: ¿a cuántos conozco? ¿Cuántos me importan? ¿A cuántos les importo? ¿Cuántos nombres? ¿Hay alguien que me extraña? ¿Hay alguien? Realmente podría decir que algo de eso está allí. Hay una intencionalidad en el compañerismo. Es que salto de la silla, entro al grupo pequeño. Es que voy al ministerio a servir y ahí, mi hermano, mi amigo, me hago uno con alguien. La búsqueda de compañerismo no es fácil. Estamos muy ocupados, cierto. Somos muy diferentes, cierto. A veces es incómodo, cierto. Pero el deseo de Dios es que entendamos que somos compañeros de camino y que me necesitan y que yo lo necesito a usted. El deseo de Dios es que nos caracterice una relación de amistad, de solidaridad con aquellos que tienen al mismo Señor que yo, corrigiéndonos, apoyándonos mutuamente en este peregrinaje permanente. El compañerismo, esencial para el testimonio cristiano. En esto sabrán, dijo Jesús, que son los míos. La forma en que se relacionan, cuánto se aman. Así que debo esforzarme, dijo Pablo, por mantener el vínculo de la paz, de la amistad en un marco correcto. Eso dijo Pablo. Así que cada uno de nosotros debe preguntarse: esa iglesia del primer siglo que nos desafía, en lo que me toca a mí, en lo que me toca a mí, ahora que me reemplazaron la rodilla, que me operaron, y gracias a Dios voy súper bien. Cuando cerré los ojos para que me operaran, ahí estaba mi esposa, ahí estaba mi hijo, estaba la novia de mi hijo y estaban mi familia de la fe, mis hermanos, ahí estaban. Y cuando abrí los ojos, horas después, ahí estaban. Ahí estaba mi esposa, estaba mi hijo, ahí estaban mis amigos, mi familia de la fe. Y estaban de verdad ocupados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es absolutamente maravilloso. Es la familia de la fe. Es un milagro, porque alguien sentiría que debería estar ahí. ¿Por qué? Es un milagro, es un regalo de Dios. La siguiente característica de la iglesia del primer siglo. Mire, la iglesia del primer siglo desafiaba al cambio. Desafiaba a que hubiese una experiencia de transformación allí. O sea, no puede nadie entrar a vivir la experiencia eclesiástica y salir siendo la misma persona. Tiene que haber cambio, tiene que haber transformación. Es desafiante, pero así es. Pedro predica su primer mensaje y la gente pregunta: ¿qué hacemos? Porque el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, justicia y juicio. Y ellos dicen: ¿qué hacemos? Y Pedro responde, verso 40: sálvense de esta generación perversa. Hay un sistema anti Dios, hay una tendencia que no incluye a Dios, cada día más ácida,
más áspera, más rechazante de lo que es Dios. Sálvense de esta generación perversa. Tiene que haber cambio. Tienen que haber decisiones que por la potencia del Espíritu Santo salgo de ese fango. Tiene que haber transformación. Pablo decía: sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. La labor del Espíritu de Dios, esculpir a Cristo dentro de nosotros, cada día menos yo y más Él. La iglesia entonces debe velar porque el carácter de Jesucristo está siendo formado en cada uno de sus miembros. Debemos proveer de todo aquello que sea necesario para que desde la iglesia pueda darse el crecimiento de las personas. Pero, por supuesto, tiene que ocurrir algo. Tengo que tomar decisiones. Cuando yo doy mis primeros pasos en la fe cristiana, sé que tengo que tomar decisiones. Sé que soy adicto 1000% a la pornografía. Sé que ando con una mujer que es casada. Tengo que tomar decisiones. No puedo seguir igual, no puedo seguir de la misma manera. Y le digo: Dios, ayúdeme, no sé si puedo. No tengo la fuerza, ayúdeme. Tiene que haber cambio. Cuando una mujer samaritana tiene una cita con Jesucristo, lo que llega es una mujer que ha saltado de cama en cama, de relación en relación, buscando aceptación. Es altamente religiosa y desprecia a Jesús. Desprecio total. Usted es un judío y yo soy samaritana, y ustedes y nosotros no nos llevamos bien. Pero de un momento a otro hay un cambio. Ella pasa de la hostilidad al respeto. El último término hacia Jesús es: usted es el Mesías. Primero judío, usted ahora es el Mesías. Hay un cambio. Pasa de la obstinación a la flexibilidad. Se adora aquí en esta montaña, dice ella. Y Jesús le dice: Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pueden hacerlo hasta en el baño. Y una adoración gloriosa ahí. Así es Dios. Ella pasa, tiene un cambio de lo terca a la flexibilidad. Pasa de estar centrada en sí misma a buscar que otros conocieran a Cristo. Sale corriendo al pueblo a decirles: ustedes tienen que oír al hombre que yo acabo de oír, y yo creo que es el Mesías prometido. Y todo el pueblo de Sicar salió. Maravilloso, extraordinario. Tiene que haber una experiencia de transformación. No es magia, es lento. El Dios de nosotros es un Dios de procesos. Pero alguien tiene que decirte: mira, a usted le está pasando algo. A usted le está pasando algo. Algo está ocurriendo. Como dijo John Newton, el creador de mi himno favorito, Sublime Gracia: sin duda, seguro no somos lo que deberíamos ser a esta altura del partido. Pero también hay otra gran verdad: sin duda alguna no soy lo que un día fui, por la gracia pura de Dios. Y por último, la última característica de la iglesia del primer siglo. El objetivo no era esto, panderetear. No. Todo lo que ocurre, todo lo que ocurre es por una misión, por una tarea. Porque somos peregrinos en esta tierra. Hay una tarea, hay una misión. Hay un compromiso con una misión. Dice el verso 47. Es la última frase de Hechos capítulo 2. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué ocurría esto? Por el Espíritu Santo y su plenitud en ellos. Porque tenían un discurso puro de Cristo como Señor y Mesías. Y entonces la iglesia crecía. Y el Señor iba añadiendo los que iban siendo salvos. Y porque usaban la palabra de Dios como materia prima para interpretar, para decidir. Por eso la iglesia crecía. Y porque había un compañerismo extraordinario. Y porque estaban ceñidos con el tema de la misión. La iglesia debe crecer y debe desarrollarse. Y nosotros debemos saber y entender que es una tarea
permanente. Por eso estamos aquí, para que alguien más conozca a Jesucristo, para que una persona más. Vamos a cumplir 30 años y para mí fue súper grato ver a Chalo y a Lucía hoy aquí entre nosotros, porque le voy a decir por qué. Porque hace casi 30 años ellos abrieron la sala de su casa para que se estudiara la Biblia ahí. Y empezó a llegar su familia y unos cuantos amigos ahí en los colegios, aquí en Moravia. Y sabe una cosa, seguro la mayoría no lo sabe. En la sala de la casa de Chalo y de Lucía nació Vida Abundante. Pueden ponerse de pie para que los conozcan. Pónganse de pie. Hace 30 años que ellos prestaron su casa para que la iglesia naciera. Qué cosa maravillosa. Los quiero. Ahí llegaba Pablito, la familia Fachó, y ahí empezó. De hecho, el grupo ya estaba consolidado y maduro y lindísimo cuando Gis y yo regresamos de Panamá y nos integramos. Y vea las cosas de Dios. Nunca sabemos lo que una decisión dónde va a terminar. Porque en la historia de Vida Abundante, lo vamos a ver en uno de los videos, Dios nos permitió fundar 20 iglesias en Cuba. Es demasiado maravilloso. Nos asociamos con una iglesia metodista, nada que ver con nosotros, pero nos asociamos con ellos, nos hermanamos y servimos durante 10 años en Cuba, fundando 10 iglesias allá. Y hoy por hoy hay 19 vidas abundantes, algunas fuera de Costa Rica. Y es apasionante, y uno tiene que tratar de entender los tiempos de Dios. En estos días, estos meses pasados, renuncié a la presidencia de la Federación de Iglesias Vidas Abundantes. Me decían mis amigos, ¿por qué? Mis compañeros pastores, ¿por qué? Hubo un poco de resistencia. Y dije, porque llegó mi tiempo. Llegó mi tiempo, necesitamos a otra persona. Marco Vega, pastor de Vida Abundante del Sur, una iglesia preciosa, enorme allá al sur. Él asumió la presidencia. Él es administrador de empresas de profesión. Él es la persona que hoy esa organización necesita. Decían, ¿y qué vas a hacer? Digo, mira, todo lo que yo hago no necesito ser el presidente de nada para hacerlo. Aparte de eso, Vida Abundante Coronado está para su aniversario 30. Y quiero dedicar mis últimos años a Vida Abundante Coronado como iglesia local. Porque quiero que la generación que viene, que no me quiero ir un día antes, pero tampoco me quiero ir un día después. Quiero hacer mi tarea de tal manera que los mejores días de Vida Abundante Coronado estén al frente. Y que yo me pueda ir tranquilo de acá y bendecir su nombre siempre. Que la iglesia de nosotros, así la considero, es una iglesia saludable, no centrada en una persona, muy dinámica, con trabajo de equipo. Tratamos de hacerlo de esta manera. Así que así era la iglesia del primer siglo. Sabía para qué se levantaba, sabía qué tenía que hacer. Permítame terminar con un texto bíblico de la iglesia del otro lado. Le digo a qué me refiero. De la iglesia ya en la presencia de Dios. Una visión celestial del libro de Apocalipsis. Y allá en el capítulo 7, en el verso 9, se describe algo como este. Dice, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Así es la iglesia. Ahí están los nicas, están los colombianos, están los ticos, están los norteamericanos, hay europeos, de todo lado. Una multitud. Era tan grande que nadie podía contarlo. Son el pueblo de Dios de todos los tiempos. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Y están caracterizados por dos cosas: vestidos de túnicas blancas. Sabe que ese atuendo no se puede comprar. Es un regalo de la gracia de Cristo.
Esa ropa la ganó Él para nosotros. Y en las bodas del Cordero, en la antigüedad, en una fiesta de rey, el atuendo para la fiesta se le daba de parte del palacio, de parte del rey. Es algo que no podemos comprar. Y dice que tenían ramas de palma en la mano. Evoca el recibimiento de un rey, la honra a un rey que ha triunfado, como cuando Jesús entró a Jerusalén, que la gente decía: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Lastimosamente, muchos de los que le recibieron a las puertas de Jerusalén, una semana después lo estaban escupiendo. Aquí está la iglesia. La iglesia. Y mi suegro, recuerdo siempre que le gustaba que se cantara una canción. Era una canción peculiar porque había que contestar de manera individual a una pregunta. En medio de la canción, el que entonaba la canción decía: hermano Rafa, si estás aquí, y era evocando este momento, contesta: aquí estoy. Entonces, en el tiempo de adoración, la persona que era mencionada levantaba la mano y decía: aquí estoy, aquí estoy. Yo no sé si usted logra verse ahí, si ha pensado alguna vez en eso. Si se pasara lista y saber que voy a estar ahí por la gracia de Jesucristo y poder decir: aquí estoy. No fue fácil, el sendero fue angosto, duro, difícil, pero aquí estoy. Aquí estoy. Póngase de pie, por favor. Señor, hacemos un alto en el camino para una vez más pasar nuestra vida, nuestra realidad como iglesia por este sedazo tan fino. No tengo ni tenemos ningún derecho a alterar los rasgos del ADN de la iglesia que por revelación del Espíritu Santo en tu palabra se nos presenta allí en Hechos capítulo 2. Una iglesia anhelante, desesperada por la presencia del Espíritu Santo, no de manera emotiva, real, genuina. Una iglesia que solo sabe señalar la cruz. Porque no hay título, no hay hombre, mujer, no hay denominación, no hay iglesia que por sí misma, fuera de Cristo, podamos hacer algo. Y señalamos a Cristo como Señor y como Mesías. Para nosotros, damos gracias por cualquier material. Damos gracias por la sabiduría que le has dado a tanta gente para escribir, para inspirar. Gracias. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Pasarán las modas, las presiones, las tensiones, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Necesitamos conocerlas. Queremos darte gracias, Señor, porque nos desafías a un compañerismo, a una hermandad, a poder realmente estar allí cuando nos necesitamos. Gracias, Señor. Permítenos desarrollar ese tipo de amistades, de relaciones, cultivarlas, cuidarlas. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque sé que eres bueno.
Porque por tu gracia y misericordia podemos contar muchas historias de transformación. Gracias. Porque alguien pasó de las tinieblas a la luz. Porque alguien supo lo que era que las rejas de alguna cautividad se abrieran para que pudiera salir. Señor, has hecho maravillas durante todos estos años a pesar de nosotros. Todo es gracias a ti y a pesar de nosotros. Y queremos creer, Señor, que en algún momento nos tocará entregar la estafeta a las nuevas generaciones. Y desde ahora pedimos que esas generaciones sean mejores que nosotros. Que te amen más, que te conozcan más, que te sirvan mejor. Ayúdanos, Señor. Y como hemos hecho en cada una de nuestras reuniones, queremos convertir siempre una canción en una oración. Gracias, Padre. Oramos este canto desde las entrañas de nuestra vida, Señor, y como iglesia. ¿De qué me sirve tenerlo todo? Pierdo mi alma y quedo solo. Examíname, Señor. Mis pensamientos, mis intenciones, lo más profundo de mis rincones, todo te lo doy. Yo quiero darte todo lo que tengo. Sé que es poco, pero te ofrezco. Y toda mi vida es para ti, es para ti, Jesús, es para ti, es para ti. Yo quiero darte, yo quiero darte todo lo que tengo. Sé que es poco, pero te ofrezco toda mi vida. Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi Rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi Rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi Rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi Rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi Rey. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para tu gloria, es para mi Rey. Señor, una vez más, gracias por este tiempo, por este espacio. Abrir tu libro para aprender a vivir, para aprender cómo es que es. Gracias. Ayúdanos y guíanos, Señor. Quizá
alguna persona nunca antes le había dicho que tomara su vida entera. Quizá alguien aquí o allá, por la tecnología, sin terminar de entenderlo todo, sabe que es lo que sigue, y es decirle a Jesucristo: aquí estoy, te entrego mi vida y te entrego mi corazón, ayúdame. Te pedimos, Señor, que bendigas a esa persona, que nos permitas guiarle en sus primeros pasos. Quizá haya alguien, Señor, que habiendo estado se fue y ahora está de regreso. Gracias por eso, Señor. Gracias porque sigues siendo Señor y Mesías. Gracias porque sigues haciendo fiesta por aquellos de los tuyos que regresaron a casa oliendo a cerdo, como fuimos muchos de nosotros. Señor, bendecimos la iglesia en cada rincón del mundo, en el lugar suntuoso y también en el lugar, Señor, de latas, porque lo que dice tu palabra es de donde dos de ustedes se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí. Gracias por eso. Gracias, Señor. Y permite que podamos soñar, vivir de tal manera que algún día, cuando estemos delante del trono y delante del Cordero, si es que se pasa lista, podamos levantar la mano y decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Ayúdanos, Señor. En tiempos difíciles, ayúdanos a ser lo que tú quieres que seamos, para poder ver vidas transformadas, familias cambiadas y sociedades sacudidas. Esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Rey. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Dios.